Muchas gracias. Perfecto. Me uno a los saludos de Daniel. Bienvenidos a todos. Déjenos por aquí en el chat de donde nos saludan, cómo se encuentran el día de hoy. Vamos avanzando en este ejercicio de formación. Ya hoy miércoles, en donde considero que hemos aprendido bastante de todo lo que nos ha permeado este escenario formativo. El día de hoy venimos con un contenido muy interesante, con un propósito formativo muy amplio. Espero que se lo disfruten, que estén muy dispuestos para el mismo. Y entonces vamos a dar inicio al ejercicio. ¿Listo? Buenas noches nuevamente para quienes se están uniendo, para quienes están llegando, quienes se están conectando. ¿Listo? Bienvenidos a este escenario formativo. Bien, recordemos entonces que el día de ayer en nuestro encuentro estábamos hablando acerca de los avances motores que se dan en los primeros meses de vida, en esos momentos de desarrollo, a partir de la necesidad que genera el ser humano para poderse desenvolver en el mundo y en el contexto en el que se encuentra y cómo sus posibilidades motoras le permiten ir generando procesos de autonomía, de independencia, aprendizaje, entre otros, ¿cierto? Hablamos aquí entonces de la importancia del entorno, ¿sí? Del papel tan necesario que cumple los espacios, los estímulos, los ambientes y las personas que se encuentran allí, que son aquellas que van a canalizar, que van a motivar y que van a permitir el libre desarrollo de las habilidades. Entonces, aquí estábamos hablando entonces de toda la necesidad que surge, como esos procesos de maduración y experiencia de toda la capacidad motora y que debemos hacer nosotros como adultos. Aquí en ese sentido, precisaba yo sobre la necesidad de educar a los padres de familia, sobre la necesidad de tener espacios eh, de movimiento libre, de acceso a la información, de qué sucede con mi hijo en esta y en esta etapa, para yo poder realizar un acompañamiento desde todo ese proceso profesional y que los papás no se sientan solos, perdidos o realicen, como lo dicen por aquí, mitos algunas cosas que se replican de generación en generación, porque como así me lo explicó mi abuela, como así me lo explicó mi mamá, como así lo hace mi tía, entonces lo replicamos con nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es la importancia también? Tener una información veraz, ¿sí? De lo último que ha pasado con los estudios para nosotros poder acompañar ese desarrollo de la mejor manera. Que hace algún tiempo se hacían estas prácticas, listo, ya la ciencia, los avances, los diferentes fundamentos teóricos y conceptuales nos han demostrado que esas prácticas no están bien hechas, ¿sí? Hablábamos ayer, de hecho, el tema de los caminadores. Hace muchos años los caminadores eran, y yo creo que su creación fue precisamente porque es una herramienta que le permite al adulto
estar en otras actividades mientras el niño está en el caminador. El caminador lo hace todo, pero entonces estamos impidiendo el libre desarrollo de una habilidad, ¿cierto? Em, Aquí en ese sentido, entonces nosotros podemos decir que en este momento yo utilizaría un caminador porque, digamos, en toda mi familia todos usaron un caminador y es la maravilla porque el niño puede estar ahí todo el día y no pasa nada. Pero que está impidiendo el libre desarrollo del movimiento, ¿sí? Entonces el niño no está ejerciendo su fuerza total para desarrollar un proceso de marcha, ¿sí? Sino que lo está haciendo el caminador, es el que se está desplazando con una mínima fuerza. Entonces estamos impidiendo, aparte la postura que tiene un niño con toda la parte de la cintura, ¿cierto? La cadera, digamos, la imposibilidad de que pueda agarrar todo de manera inmediata porque el caminador trae un borde, ¿sí? Que nos impide que alcancemos ciertos objetos. Entonces, ¿cuál es la intención? Que digamos, si mi hijo va a aprender a caminar, mi espacio, mi casa, mi hogar, en la medida de las posibilidades, esté adaptado para él. Que las cosas que él pueda tocar, oler, jugar, estén a su alcance y no lejos de sus posibilidades motrices. Y que las cosas con las que creamos que se puede lastimar, golpear y demás puedan estar un poco más lejos de sus posibilidades. También podríamos decir que el niño, a partir de esos procesos de aprendizaje, podría entender que puede coger, tocar, utilizar y que no, ¿cierto? Entonces, si tenemos un televisor, ¿sí? Y sabemos que el televisor es para un uso específico, no es para cogerlo, no es para tocarlo, no es para esto, y lo vamos a dejar en ese lugar, porque la intención es que nuestro niño se acomode también como a lo que hay en nuestro entorno y no quitar todo netamente porque él está caminando, porque cuando ya se dé ese proceso de marcha, entonces él va a querer nuevamente revisar qué es lo que se encuentra a su alrededor y quizás con un proceso evolutivo mucho más grande, pues se puedan generar como otro tipo de accidentes. Entonces, la intención es que nosotros podamos posibilitar a hoy prácticas desde esos modelos de crianza, ¿sí? Que se encuentren de acuerdo a las necesidades de nuestros niños. ¿Por qué hablamos de crianza? Porque la aparición de la capacidad motriz en los primeros momentos de desarrollo. Y si bien los profesionales en cualquier área de educación tienen que ver, los primeros pioneros de las posibilidades motoras de los niños son los padres, ¿sí? Entonces, aquí reitero la importancia de los centros de estimulación, de las actividades como natación. Hay diferentes centros que han desarrollado spas para bebés, centros de estimulación, espacios lúdicos. Esos espacios son los que ayudan a que esas posibilidades motoras evolucionen, ¿cierto? Y que adicional acompañemos al padre en todo el ejercicio. Acompañemos al papá en qué pasa cuando gateamos. Hay que motivar el gateo, no hay que limitarlo, hay que motivarlo. Entonces cometemos, digamos, algunas, em, no sé qué término utilizar para que no suene mal. A veces nos dejamos llevar por la información que encontramos también en el medio. Entonces, no sé si ustedes han visto que últimamente hay unas rodilleras para los niños gatear y hay unos cascos para cuando los niños están caminando y posterior a ello empiezan a caminar. Todo eso lo que hace es impedir, el libre movimiento, ¿sí? Pero como no estamos siendo educados, guiados o acompañados, pues lo hacemos porque creemos que los niños se van a raspar las rodillas o creemos que si se mueven, que si se chocan, que eso, entonces van a tener una afectación cerebral, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay acompañamiento, porque no estamos asistiendo con personales que de pronto nos acompañen en esto, que nos guíen en el ejercicio. O yo tengo un bebé de 9, 10 meses y aún no gatea y no pasa nada. Está bien yo seguirlo cargando en brazos, en el coche, ¿cierto? Limitándole las posibilidades motoras. Entonces aquí, en este momento de desaparición de la capacidad motriz, es muy importante la función que cumplimos cada uno de nosotros y los diferentes centros que propenden por ese acompañamiento en ese momento evolutivo del niño. Hablamos de las capacidades de movimiento y los fundamentos del mismo, ¿cierto? De esos tres movimientos fundamentales que desarrolla el niño, ¿cierto? Que son locomotores de manipulación y de estabilidad que se van desarrollando a lo largo de su desarrollo. Para poder pasar a la descripción de cada una de las etapas del niño hasta los 6 años, que es lo que nos corresponde, quisiera preguntarles a ustedes,
¿Cómo podríamos identificar un caso de un retraso del desarrollo motor? ¿Cómo creen ustedes que se podría identificar un retraso de acuerdo a lo que hemos hablado hasta el momento? Cuando yo puedo decir, acá hay un retraso motriz. ¿Qué me dicen, por favor? Podemos alzar la manito, escribir por el chat, cualquiera de las anteriores. Los leo, los escucho, dos, tres personas. ¿Cómo podríamos identificar un retraso? Silvana. Hola, buenas noches. ¿Me Buenas. escuchan? Sí, te escucho perfecto. Ok, yo creo que pues se puede ver un retraso motor cuando el niño quizás viene a destiempo. Hay niños que son 7 mesinos. Podría ser un caso por alguna condición de la mamá, preeclampsia, podría haber sido también, es lo que se me viene a la mente por lo general. Sí, puede que haya una dificultad por ese periodo de desarrollo postnatal, ¿cierto? Entonces, claro, si hay un bebé prematuro, claramente hay situaciones que van a limitar allí el movimiento. No quiere decir que no tengan las mismas posibilidades que otros niños o que no vayan a alcanzar lo que todos los seres humanos desarrollamos, sino que puede que sí pase, pero se demore un poquito más, ¿sí? O que haya que hacer un acompañamiento específico. Entonces aquí juega De hecho, muchísimo. de hecho aquí pensando también, bueno, ahorita sí recordando, hace muchos años, yo era muy niña, bueno, niña no, adolescente, tendría 17, 16 años. Recuerdo un caso donde la mamá era adicta y el niño salió un poquito enfermo por eso, que papá y mamá eran adictos y esta niña salió con dificultades motriz, de hecho hasta con los ojitos también, con una condición muy significativa y visual, pues porque las personas la veían y ya sabían que venía con esta condición, pero era porque papá y mamá eran adictos. Eh, Sí, porque tuvieron una situación de adicción de sustancias sí, psicoactivas en el proceso prenatal, ¿cierto? Entonces, sí, tu papá lo listo. Me disculpan por aquí, que tuve una pérdida de la señal de internet. Estaba hablando, Silvana, de un caso de una madre con adicción, ¿cierto? Y dificultades en su desarrollo al nacer. Claramente, al haber una cercanía a unas sustancias psicoactivas, pues eso va a repercutir en su desarrollo natural y pueden verse limitadas ciertas funciones, ¿cierto? Porque ya vendríamos diciendo que son niños en donde su proceso de desarrollo está permeado por una adicción a diferentes sustancias. Debería de revisarse, ¿cierto? Casos particulares, momentos de desarrollo, cómo le ha ido en su desarrollo mismo, qué dificultades ha tenido, cuántos años tiene, ¿cierto? Habría que hacerle siempre, siempre es una revisión del historial.
siempre que yo vaya a revisar una situación en particular, y de hecho eso lo vamos a ver el día sábado en el taller que vamos a tener, es como yo puedo crear un instrumento de evaluación motor. Entonces necesitaría tener siempre de base, ¿m? El historial del niño. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo nació? ¿Qué se ha hecho hasta el momento? Todo, absolutamente todo. Pueden ser situaciones muy básicas, como lo decían por acá ahorita en el chat que se me perdió en este momento. Pero decían que cuando evidencian algunas situaciones de torpeza y movimientos mal desarrollados, aquí podríamos hablar de una situación, hay algo en el desarrollo motriz que no está funcionando bien, hay algo que no está coordinado y por ende se demuestran pues como algunas situaciones específicas. Yusdalia. Buenas noches. Eh, bueno, podemos decir que hay un retraso psicomotor o motor cuando el bebé, vamos a suponer que existe un bebé de primer año de vida, no ha cumplido con los hitos del desarrollo que se esperan con respecto a su edad. Ejemplo, si tenemos un bebé de 5 meses y no controla, no tiene control cefálico, que ya al tercer mes debe estar consolidado, entonces se puede hablar que puede tener un retardo del desarrollo, perdón, del desarrollo motor y sumado a algunos antecedentes peri o postnatales. Muy bien lo que estás compartiendo, ¿cierto? Revisar esos antecedentes es crucial, saber la historia de vida de ese paciente, de ese niño, de esa niña, es supremamente necesario. Mario, Muy buenas noches. hola. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ok. Profe, yo no he tenido la oportunidad de estar en todas las clases, pues porque yo una vez trabajo de noche, otras veces de trabajo de día, yo trabajo con la salud, entonces tengo turnos de 12 horas. Hoy me pude conectar y pues ver las grabadas, no las he visto bien. Entonces, lo que me pregunta es la siguiente, usted pues haga una contrapregunta. Estamos hablando de qué etapas de desarrollo, o sea, en qué tiempo, si es prenatal, natal, pero de qué años a qué años para identificar cuándo están esas habilidades motrices básicas no se están desarrollando o como el caminar, la marcha, etcétera. Mario, muchas gracias por tu pregunta. No, no estamos dando en específico un momento de desarrollo. Por lo general, nosotros podemos identificar una dificultad en el desarrollo motor a partir de ese proceso postnatal, ¿cierto? En un proceso prenatal puede que hayan algunas dificultades que se puedan detectar, pero tiene que haber pues una lesión importante en el sistema nervioso central, tiene que haber, por ejemplo, una caída de la madre, algo pues un poco que afecte más. Pero en este caso estamos hablando puntualmente como de procesos postnatales. Yo, ¿cómo podría identificar que hay una dificultad en el desarrollo motor de un niño, ¿cierto? Entonces Entonces, de acuerdo. profe, entonces cuando se hace un diagnóstico de un niño que tiene una parálisis cerebral, porque la parálisis cerebral lo que primero manifiesta es problemas motores. Ujú. Entonces sería ahí, o un caso como esos. Claro, Mario, sino que en este caso, por ejemplo, una parálisis cerebral, ¿sí? La parálisis, digamos que ya es un diagnóstico congénito, o sea, el niño ya nació con la parálisis cerebral. Entonces sabemos que al estar paralizado todo su proceso neuronal, pues entonces hay que trabajar absolutamente todas las áreas del desarrollo, ¿cierto? Y obviamente en este caso, como la mente está conectada con el cuerpo para poder ejecutar todas las acciones, entonces estamos viendo una afectación significativa en las funciones del proceso psicomotriz del niño, ¿sí? Esos son casos congénitos, en donde yo diga, ya tengo un diagnóstico, yo ya sé que este niño necesita terapias, yo ya sé que este niño necesita un acompañamiento 100%, yo ya sé que sus posibilidades de desarrollo son muy distintas, ¿sí? Y ese es otro tipo de casos. En este caso, lo importante, de acuerdo a lo que yo les estoy preguntando, es si nosotros estamos en un aula, digamos, o estamos en un escenario abierto, ¿cómo podría yo identificar que hay unas dificultades del desarrollo? ¿Sí?
específicamente en los procesos motores. No directamente cuando hay un diagnóstico, porque digamos que un diagnóstico me facilita a mí el análisis, la interpretación del caso, etc., 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 ¿sí? Porque yo ya tengo el diagnóstico y con este diagnóstico debo trabajar. Aquí digamos como el otro proceso es cuando logro yo identificar que hay una dificultad motora, de acuerdo como a lo que hemos venido hablando. Espero que te puedas poner allí como en línea con las grabaciones que están muy interesantes. ¿Listo? Vamos a continuar por allí con Angélica. Hola, muy buenas noches, la profe, buenas noches. Profe, bueno, yo tengo un caso que conocí pues de un niño que era in vitro. El niño tenía 1 año y medio ya y no caminaba, donde lo sentaban ahí quedaba. O si se llegaba, de pronto lo dejaban, por ejemplo, paradito, de ahí no se movía. Entonces uno veía que hacía las actividades de los demás niños y él no. Entonces tenían que empezarlo a empujar de la colita para que él empezara como a correr, a poder que moviera las piernitas. Si tenían que caminar, tenían que llevarlo así, porque entonces ahí se notaba que él tenía un desarrollo. No sé qué, no sé si eso tiene que ver con todos los niños que son in vitro o solamente en algunos casos. No necesariamente, no necesariamente es porque sea un caso de un proceso científico artificial. No necesariamente, porque hay muchos casos de nacimiento que son a partir de ese procedimiento y digamos que no hay ninguna complicación en su desarrollo. ¿M? Tendríamos que revisar qué ha pasado con su desarrollo, porque si tú dices que si lo empujan lo hace, que si lo incitan lo desarrolla, entonces quiere decir que de pronto hace falta como estimulación, acompañamiento, fortalecer, hay ejercicios de fortalecimiento y sí o sí la estimulación tiene un lugar importantísimo en todo eso que nosotros desarrollamos. Entonces puede ser que de acuerdo como a toda la revisión del caso, podamos identificar que sí desarrolla los movimientos, le falta más precisión, le falta más coordinación, le falta más autonomía, más independencia. ¿Y aquí qué hacemos? Entonces hacemos un acompañamiento, ¿cierto? Por el chat están dejando varios comentarios. Ingrid, Buenas noches. hola. Bueno, no sé, soy docente del preescolar y también en primaria. No sé si un caso sería cuando de pronto un estudiante a los 6, 7 años no se evidencia el agarre del lápiz o la pinza correctamente. No sé si sea un caso a los que tú te refieres. Puede ser, puede ser, por ejemplo, acá habría una dificultad en el tono muscular, había una dificultad directamente en el agarre de pinza, en el proceso motriz fino, entonces hay debilidad cuando yo hago ese agarre del lápiz. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Hacer un acompañamiento, una estimulación, un plan de intervención directamente en las habilidades motoras finas y empezar a trabajar sobre ese proceso, ¿cierto? Entonces voy a hacer un acompañamiento, una estructura, una metodología de trabajo para potenciar que estos musculitos, ¿sí? Específicos puedan empezarse a desarrollar, ¿sí? A través de ejercicios puntuales del desarrollo psicomotor fino. ¿Listo? Si vemos que esa es la dificultad. Y si a partir del plan de intervención que yo me proyecte no hay un desarrollo efectivo, que tampoco va a ser de un día para otro, ¿cierto? Los planes de intervención por lo general son a 3, 4 meses para poder encontrar un desarrollo. Ya miramos y si no, entonces habría que consultar desde la parte médica a ver si hay alguna disfunción directamente de esa parte muscular interna. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, por acá dice, no responde a órdenes, no manipulan ni cogen los objetos, hacen movimientos involuntarios y repetitivos. Mari, por ejemplo, eso es inmadurez, ¿cierto? Del desarrollo. Es decir, no estamos atendiendo como los momentos del desarrollo, entonces hay ciertas dificultades del niño que se puedan presentar. Entonces, habría que revisar de acuerdo a lo que ya les voy a presentar, que son como las características de cada edad o de cada momento de desarrollo. ¿En qué momento de desarrollo yo podría ubicar ese niño? Por ejemplo, tiene 1 año, pero tiene actitudes de un niño de 9 meses. Entonces, lo que les estoy orientando a todos es, habría que hacer un plan de intervención. ¿No?
habría que hacer un ejercicio de evaluación. Vamos a evaluar ciertas cosas que yo sencillamente puedo poner una cantidad de juegos en un escenario, poner al niño a jugar y me estoy dando cuenta si salta la cuerda, si encaja figuras, si apila torres, si hace agarre de pinza, ¿cierto? Yo puedo generar un espacio de unos momentos de desarrollo, de unos centros de interés, unos 6 7 juegos, unas 6 7 actividades. Puedo poner un espacio para que él dibuje, pinte, coloree, en otro que recorte y allí yo me voy a dar cuenta, ¿cierto? Si digamos la necesidad que yo identifiqué es directamente, como le decía Ingrid, de esa parte motora fina, propongo esas actividades y si no, entonces en un espacio más abierto coloco ejercicios para que salte, coloco ejercicios para que corra, coloco ejercicios para que frene de manera inmediata, ejercicios de lateralidad, de equilibrio, etc. Y ahí puedo identificar si hay dificultades en esa parte motora. Y lo que yo haría, ¿sí? Es generar un plan de intervención a un plazo eh, eh, a un plazo máximo de unos 3, 4 mesecitos, un plazo considerable que yo diga en este tiempo, yo voy a ver algunos resultados, hago un plan de acompañamiento también en casa, miren papás, esto sería lo que yo les recomiendo, vamos a ir más a actividades de espacios abiertos, les recomiendo montar bicicleta, si estamos hablando de la parte motora gruesa, ¿cierto? Les recomiendo montar patines o les recomiendo salir a correr los fines de semana con el niño. Sí, tengo que hacer un plan en donde yo involucre como todas las personas que estén implicadas como en el proceso. ¿Listo? Y por aquí siguen escribiendo. Dice que pueden ser signos de alerta que un niño de 3 meses no sostiene la cabeza. También, ¿cierto? No reacciona a los sonidos, no agarra objetos. Allí puede haber. Si en ese control del seguimiento con el pediatra realiza una alerta porque el niño no escucha, no agarra, porque si, digamos, los que hemos sido padres, en ese control de pediatría le colocan lucecitas, el pediatra aplaude, etc. Y si el niño no responde a esos signos, pues ya es un proceso más por pediatría. Y si él considera que está bien, es más como un proceso evolutivo que nosotros debemos de fortalecer a partir de un proceso de estimulación. Por lo general, los pediatras siempre orientan a los padres a que estén en acompañamientos de estimulación infantil, porque eso les va a permitir que los niños desarrollen muchísimo más las habilidades. Si una persona que nació con algún tipo de condición motora, si es adulta y queda embarazada, el bebé puede heredar esa condición. Si es física, sí. Científicamente, nosotros solamente heredamos aspectos físicos. Y si esto tiene que ver con algo físico, ¿sí? Se puede heredar. Puede haber una posibilidad. No quiere decir que 100% esta persona tenga esta dificultad en su desarrollo, pero por lo general puede ser hereditario. Mario. Estoy viendo por aquí la palabra. Bueno, creo que no. Listo, volvemos entonces a compartir por aquí pantalla, de acuerdo a lo que ustedes han compartido. Recuerden que la participación es muy importante. Miren que aquí salimos también de mitos, ¿cierto? De cosas que yo creía que podían suceder y que quizás no. Esto nos ayuda a nosotros a comprender un poco como esas situaciones de alerta, de alarmas, qué puedo hacer yo, cómo lo puedo orientar, etc., ¿cierto? Como yo desde mi campo profesional podría realizar un ejercicio de intervención. Listo, entonces ahora vamos a entrar un poquito más en la especificidad de los momentos de desarrollo. Listo, entonces hablamos de avances motores alrededor de un mesecito, ¿cierto? O sea, es decir, cuando el niño cumple los 28 días ya deja de ser recién nacido. Antes de todavía estamos hablando de un recién nacido, antes de los 28 días. Aquí como estamos hablando alrededor de un mes, ya estamos diciendo que es un bebé que tiene una evolución motora, una evolución significativa en todo su proceso. ¿Listo? Entonces aquí vemos que cuando estamos sentaditos, el niño logra hacer un movimiento, ¿sí? En su cabecita de vez en cuando. No siempre porque él está apenas entendiendo cómo funciona cada una de las partes de su cuerpo, ¿sí? Seguidamente,
hablamos de que boca abajo también logra o intenta alzar su cabecita, ¿sí? Reacciona al sonido de una campana. Si ustedes ven, la mayoría de los juguetes que venden para los niños en sus primeros años son juguetes con sonidos, con texturas y con colores llamativos. Por lo general, en los primeros meses de vida, los colores que deberíamos de manejar siempre serían blanco, negro y rojo. ¿Listo? Sigue momentáneamente el movimiento de un objeto con la vista, entonces aquí hay que hacer como toda esa parte de estimulación visual, entonces tengo algo y lo voy pasando de un lado a otro y la intención es que el bebé siga con sus ojitos el movimiento que genera ese objeto, entonces arriba, abajo, hacia un lado, hacia el otro, ¿cierto? Fija su mirada al rostro, recordemos que la mirada de un bebé, ¿sí? Alrededor de ese mes todavía sigue siendo un poco borrosa, todavía sigue siendo blanco y negro, ¿sí? Pero logra como entender que hay un rostro, que hay alguien allí, que hay una figura, ¿sí? Y empieza a identificar pues como las características de la construcción de un rostro y puede fijar su mirada en los mismos. Algo que yo creo que hacemos nosotros comúnmente es como que los bebés nos aprieten el dedito, ¿cierto? Cuando tenemos un bebé conocido, un familiar, o bueno, yo por lo general siempre lo hacía, me parecía muy chistosito, muy agradable como que el bebé me sostuviera un dedito. Entonces, que el bebé en ese momento apriete, ¿cierto? Haga así, agarre palmar y apriete un dedito de nuestra mano. Seguidamente también podemos ver cómo el bebé, si está en un momento de llanto, de desesperación y se calma cuando nosotros llegamos, también se puede decir que hay un proceso de adherencia a la voz, al rostro, al reconocimiento. Y reacciona con movimientos de succión, que son los que el bebé realiza para todo su proceso de alimentación. Entonces, si yo voy a colocar el teterito y él empieza a hacer ese ejercicio de succión, o si yo lo voy a alimentar de manera natural, también él lo realiza. Estos son como las posibilidades motoras que tiene un bebé alrededor de un mes. Obviamente esto varía, no quiere decir que esto sea una directriz estática, no quiere decir que esto sea lo que sí o sí el bebé tiene que desarrollar, es lo que se espera, ¿cierto? Y cada caso es un caso diferente y un caso particular. Entonces, si vemos que de pronto hace más o hace menos, habría que revisar muy bien desde todo ese proceso de desarrollo, teniendo en cuenta también algo. El niño tiene una posibilidad o una ventana de desarrollo hasta los 6 años. Hay unas cosas que pueden esperar, hay otras que no. Hay unas que son de alerta, hay otras que no. ¿De qué depende también esto? De un buen acompañamiento por parte de los profesionales, ¿sí? Y un seguimiento oportuno a cada uno de los procesos. A los 2 meses, ¿qué hace el bebé? Entonces dice que la cabecita, cuando nosotros lo tenemos allí sentadito, cargadito, dice que la cabecita puede permanecer derechita durante un lapso de tiempo un poco más considerable. Boca abajo, entonces ya nuevamente hace como ese esfuercito por mantener la cabeza y los hombros. Si ustedes ven, en cada una de las etapas hablan de la posición boca abajo. Es una necesidad del cuerpo estar en esta posición para que se vaya preparando para el arrastre, el gateo y también para voltearse, para girar en su propio eje. Es muy importante, para eso venden como las cositas adicionales que nosotros encontramos, que el cojincito, que el rodillo, y si no, nosotros mismos lo podemos hacer con una cobijita, la enrollamos y la colocamos, ¿sí? Y esto nos va a permitir que haya como ese control postural y ese desarrollo adecuado de los diferentes procesos. Dice, boca arriba sostiene la cabeza cuando se le sienta, ¿sí? Y mantiene, adicional a ello, tracción sobre los antebrazos. Sigue con la vista a una persona que se desplaza, entonces ya logra identificar cuando una persona está en movimiento, hacia dónde va y demás. A los 3 mesecitos, entonces nuevamente sentadito, acompañado obviamente por nosotros, eh, mantiene la cabeza derecha. Boca abajo se apoya en los antebrazos, entonces ya estamos viendo una evolución del movimiento, ¿cierto? Antes no lo hacía
ahora se está apoyando ya en los antebrazos, es decir, está cogiendo fuercita en esa parte del cuerpo y puede generar un proceso en el que se sostiene, ¿sí? Y lo puede hacer por algunos minuticos. Mira un objeto colocado sobre una mesa, entonces ya a los 3 meses ya su vista empieza a evolucionar muchísimo más, ya puede empezar a identificar objetos en algún lugar específico de los que o claramente estén en su entorno, en su espacio más cercano. Mira un objeto colocado sobre la mesa, sostiene un sonajero, entonces ya empezamos a ver cómo cogen sus propios juguetes, en este caso sonajeros de diferentes figuras, formas, tamaños. Responde con una sonrisa, ¿sí? Cuando una persona entonces empieza a hablarle, a cantarle, a jugarle, a mirarle, ¿sí? En este caso ya empieza a haber una expresión desde la parte emocional, ¿sí? Hacia un estímulo que se da por una persona al respecto. Dice que ya puede coger como su cobijita, su sabanita, ¿cierto? Y la empieza como a identificar que la puede mover con sus extremidades superiores, puede generar un movimiento con ella. Y finalmente se emociona un poco y vemos a los niños que son un poquito ansiosos cuando va a llegar ese momento de alimentación, sea una alimentación natural o sea una alimentación artificial. A los 4 mesecitos, ¿qué hace un bebé? Boca arriba, ya levanta la cabeza con mucha más precisión, con mucha más firmeza, ¿cierto? Sentado toca el borde de la mesa, entonces ya empieza a jugar con sus extremidades superiores. Dice que inicia un movimiento de presión hacia un objeto, entonces quiero cogerlo, voy a mirar a ver cómo logro hacerlo. Em, si le coloco cositas que pueda movilizar de una mano, en un pie, ¿sí? Va a quedar allí, se va a fijar en el objeto, va a intentar cogerlo, va a intentar moverlo. Se tapa la carita con la sábana, ya se ríe a carcajadas, ¿cierto? Que sería la risa. Y cuando se le llama, ya identifica que es a él al que se está llamando. A los 5 meses se mantiene sentado, en algunos casos lo empiezan a hacer de manera independiente y autónoma y en otro con apoyo. Apoyo llámese un cojín, apoyo llámese el adulto, ¿cierto? Apoyo llámese el testero de la cama, ese es el apoyo. Coge el objeto para ponerlo en contacto con su mano, entonces ya le empiezan a gustar o a identificar ciertos objetos, hay una preferencia por algunos de ellos y empieza a cogerlo, ¿cierto? A realizar ese movimiento óculo-manual en donde yo quiero coger algo y hago ese seguimiento con la vista. A los 6 meses. Entonces, aquí dice que soporta parte de su peso cuando lo sostenemos de pie. A veces los movemos, los paramos. Si, digamos, le ponemos un pañuelito en la cabeza, ya se lo quita. Coge los objetos colocados sobre la mesa de su vista, golpea o logra generar algunos sonidos con los objetos que tiene. Recordemos que alrededor de los 6 meses, por lo general, los niños empiezan la alimentación complementaria. Puede coger 2 objetos, uno en cada mano. Puede permanecer ya sentado muchísimo tiempo y aquí también puede realizar algunas inclinaciones hacia el frente. Y se coge los piecitos con la manito sentadito o acostadito. A los 7 meses ya no necesita el apoyo de nadie para generar ese movimiento de sentarse. Eh, Se levanta por el asa una taza invertida, es capaz de pararse, de pasarse los juguetes de una mano a otra o de entregarme un juguete a mí, viceversa. Tiene la mano hacia el espejo, acariciando su imagen. Esto es un ejercicio muy agradable cuando uno pone a los bebés frente al espejo a que se reconozcan, a que se identifiquen. Se mete los piecitos en la boca, ¿cierto? Está identificando qué es lo que compone su cuerpo, para qué son. Y recordemos que aquí los sentidos tienen un papel sumamente importante. Entonces, lo que está haciendo ese bebé es poder reconocer a partir del tacto, ¿sí? A partir del gusto,
a partir del olfato qué es lo que tiene a su alrededor y cómo puede, digamos, trabajar con ello. El niño a los 8 meses. Entonces ya puede tener un tercer objeto, puede interactuar con los mismos. Miren que si ustedes están viendo, pasamos de un objeto a un segundo objeto a un tercer objeto. Y a veces los adultos, digamos que entregamos una cantidad de objetos y por eso muchas veces el niño ni siquiera se inclina hacia uno, porque necesita primero, digamos, paulatinamente un objeto, después otro. Yo le voy introduciendo diferentes objetos de acuerdo a la medida de su desarrollo. Si se le cae un objeto, lo busca, ¿sí? Y se voltea con una posición arriba a boca abajo. Entonces ya empieza a voltearse, ¿cierto? A los 9 meses, si situamos un objeto debajo de una taza colocada boca abajo, el niño ya puede buscar debajo de esa taza a ver cuál es el objeto que está. Ya utiliza el agarre de pinza, ¿sí? Que tiene que ver con el pulgar y el índice. Le damos una campanita, un objeto, un sonajero y lo va a hacer sonar. Sostenido por los brazos, da algunos pasitos. Si es la necesidad de ese bebé, empezar a dar algunos pasos y hace algunos gestos. Con las manitos se puede despedir, puede hacer lo que nosotros llamamos arepitas, que son realmente aplaudir con esas dos manitos, ¿cierto? Lanzar besitos, hacer ojitos, entre otros movimientos que va a ir adquiriendo a lo largo de su proceso evolutivo. A los 10 meses, dice que si le escondemos algo en donde él lo haya visto, lo va a encontrar, ¿sí? Ya puede estar repitiendo un poco lo que yo estoy haciendo. Puede encajar figuras, es capaz de sacar piezas de encajar, apilar y demás. Se pone de pie solito a los 10 meses y es capaz de empezar a realizar ejercicios de succión ya no directamente desde un tetero, sino sobre un vaso o sobre una taza. A los 12 meses, puede meter objetos dentro de un cubo. Aquí juega mucho como esos juguetes didácticos que nosotros tenemos o que los padres pueden llegar a tener, de figuras, de encajar, eso les gusta bastante, ¿cierto? Puede hacer garabatos, entonces yo puedo colocar papel bond, puedo entregar crayolas o tizas para que rayen el piso, ¿sí? Y puede empezar a hacer algunos trazos, algunas líneas, algo en desorden, después de que yo le muestre cómo se genera ese ejercicio. Eh, si está paradito, se puede agachar para coger algo o puede generar algunos desplazamientos. A los 15 meses dice que anda solo, ¿sí? Y puede construir una torre de cubos, esas torres que son específicamente como de fichas que son como tipo Legos, ¿cierto? Pero en tamaños más grandes. Esas fichas son muy buenas porque son de encajar y asimismo van apilando hacia arriba, ¿cierto? Puede meter objetos pequeños dentro de un recipiente, entonces allí vemos que todo lo quieren introducir en algo en específico. El tablero de encajes, eh, hace garabatos, puede subir escaleras, bajarlas, puede ser con ayuda, solito, más agachadito que de pie hasta que logre pues tener la postura adecuada. A los 18 meses dice que puede construir torres con cubos, ¿sí? Sabe mover un libro, ¿sí? Y pasar las páginas de un libro. Puede sacar objetos pequeños, ya no solamente los coloca dentro, sino que ahora los puede sacar y se dice que utiliza la cuchara. Hay niños que antecitos también lo pueden hacer. En este caso, lo pueden hacer con mucha más precisión. Ya a los 18 meses hay una mayor precisión del movimiento. ¿Listo? Después de una demostración a los 21 meses, da una patada a la pelota, entonces podemos empezar a generar algunos movimientos. Es capaz de construir torres con más cubos, es capaz de encajar una pieza circular, una cuadrada, el triángulo, el corazón, ¿cierto? Baja la escalera cogido de la mano
y imita acciones sencillas de los adultos. A los 24 meses ya puede jugar a la pelota sin necesidad que alguien le acompañe o le muestre cómo debe hacerlo. Construye torres un poco más altas, intenta doblar el papel, imita trazos sin que yo le diga para dónde va o cuál es la direccionalidad del mismo. Es capaz de subir y bajar ya solito las escaleras. ¿Listo? Eso va hasta los 24 meses. Entonces, de los 2 a los 3 años, perdón, miramos por aquí, que creo que han echado en un comentario. Ay, verá, ¿cuál diapositiva dices? Si quieres, desde los primeros meses. Eh, Aquí, dices tú. Listo, me avisas para irlas pasando y continuar por. Podemos pasar a la siguiente. ¿Puedo continuar a la siguiente? ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar la diapositiva? Le estoy haciendo un favor acá a Fiverr que me pidió que me detuviera un poquito. Seguro está tomándole una captura o demás a las diapositivas. Fiverr, ¿puedo pasarla? La siguiente es esta. Un gusto, Fiverr. Evelyn. Buenas tardes a todos. Una duda, si el niño presenta todos esos desarrollos, pero muy adelantado, ¿también puede ser una señal de algún problema neurológico? Un ejemplo, ahí puedo hablar de mi hija en particular. Mi hija nació parto de cesárea de emergencia porque estaba encajada y cuando fueron ver el líquido amniótico se desencajó y tenía 4 horas de nacida, la coloqué a amamantar y cuando le fui a sacar el aire, mi esposo entró en la sala y pasó de una punta a la otra y ella movió su cuello 90 grados, de codo a codo, de hombro a hombro y sostuvo solito el cuello. Con 2, 3 meses se sentó sola sin apoyo y tiene muchas otras cosas. Yo trabajo con niños pequeños y a veces tengo que vigilarme porque recuerdo que los niños tienen su tiempo, ¿verdad? Cada uno, pero tenía un promedio. Y ella como fue ella empezó a gatear con 5 meses, a andar con 9, a hablar con 8. Entonces me asusta un poco, sinceramente, el fato que va muy avanzada en ese sentido, si puede ser alguna cosa, porque tengo varios familiares que están dentro del espectro autista. Fuimos descubriendo ahorita de adultos, ¿verdad? Gracias. Evelyn, pero ¿por qué dices que puede ser un espectro autista? Y hay una evolución significativa en el movimiento, porque haces como la referencia.
No creo que sea esté dentro del espectro, ¿verdad? Pero al final está muy, no solo la parte motora, ¿verdad? Motora fina, motora gruesa, pero también la parte intelectual, ¿verdad? La maestra hasta me pidió que enviara libros extras para leer porque los demás alumnos terminan la tarea 2, 3 veces, 4, 5 hojas y los demás no. Y entonces habló, necesito que mande algo para distraerla porque no, termina muy rápido. Y mi esposo tiene ADD, ¿verdad? Trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Bueno, en este Entonces, ella tiene esa cosa de la mano, no tiene aleteo, pero se agarra una mano de la otra y cuando está emocionada, ella se autorregula aplastando muy fuerte las manos. Es la única cosa que es más evidente, pero lo demás tiene un desarrollo súper increíble. ¿Y tú has revisado, digamos, con los controles de pediatría y demás, te han dicho algo? No, todos hablan que no se nota que tiene hiperactividad. O sea, es una niña como todos los niños deberían ser. No le doy pantallas ni nada. Nunca agarró mi celular, tenía 8 años. Ahí viene ella, voy a hablar rápido. Pero al final juega mucho, patina de bicicleta y todo eso, ¿no? Pero si quieres mencionamos después, porque tengo visita. Gracias, maestra. Mi amor, dale permiso. Dale, Evelyn. Bueno, en este caso podría ser más como que tiene unas capacidades un poco más desarrolladas que los niños de su edad, ¿cierto? Y habría que revisar porque tú dices que no solamente es en lo motor, entonces digamos que puede tener habilidades un poco más desarrolladas que otros niños. Habría que mirar también allí, por ejemplo, tu embarazo, cómo fue. Tú dices que fue un parto de emergencia, pero de pronto fue un embarazo con un buen proceso de estimulación que también se da. ¿M? Hay cursos de estimulación prenatales o las madres que practican algún deporte o las mamás que asisten a los gimnasios, las mamás que van a natación, ¿cierto? Eso también tiene mucha relación. Y adicional a eso, tocaría revisar pues cómo va en este momento, si por pediatría no le encuentran ninguna dificultad o tampoco es en relación a algo adicional. Eso también tocaría revisar. Y si desde lo médico no hay nada, podríamos estar diciendo que tiene muy buenas habilidades, ¿sí? Y a partir de su desarrollo vamos a ir identificando cuáles pueden ser esos puntos en donde yo puedo trabajar, en donde yo puedo abordar algo en específico, porque si estamos viendo que tiene muy buen desarrollo, entonces hacer uso del desarrollo. Si en el aula termina antes de, entonces claro, la profe está siendo como habilidosa, la está poniendo a entregar materiales y demás, pero podríamos mirar si es que ella está pidiendo más de lo que se le está dando, ¿sí? Y podríamos estar hablando de unas ayudas de algo adicional. Me siento un poco identificada porque mi hija tiene 4 años y por lo general en el colegio siempre me han dicho lo mismo. Es la primera que termina. En este momento hicieron unas actividades de recorte la semana pasada y la mayoría de los niños, yo estuve presente en la actividad y no lo hacían. Y ella llegó y recortó un poco de figuras en un momentico y su precisión era muy buena. Y la profe siempre me dice, mamá, ella anda sola, ella esto, ella lo otro. En mi caso, ha sido una niña con muy buen proceso de estimulación desde todo el embarazo y desde su proceso postnatal. No he parado, no la he sobreestimulado, le he dado como lo que yo creo que necesita y ha tenido muy buenos procesos de desarrollo. Entonces, yo que digo, no es que tenga talentos excepcionales, porque tampoco la veo como en ese coeficiente intelectual más allá, ¿sí? Aunque en este momento, por ejemplo, le interesa leer y escribir, no lo logra porque obviamente no tiene como el momento de desarrollo, recién cumplió los 4 años. Pero sí le interesa, por ejemplo, mucho transcribir. ¿Cómo se escribe tu nombre? Entonces yo se lo escribo en un lugar y ella lo transcribe. En este momento anda con preguntas de, ¿y si 1 más 1 cuánto es? 2 más 1 ¿cuánto es? 3 más 1 y está haciendo como los conteos con las manitos. Yo que veo que va un poquito más adelante que los compañeros del salón de ella, que su desarrollo motor, que su desarrollo cognitivo, que su desarrollo social y afectivo están en un nivel un poco más avanzado, pero no la veo con un talento excepcional. Simplemente veo que ha tenido muy buenas herramientas y que esas herramientas le han permitido tener todo ese aprovechamiento que tiene en este momento.
¿sí? Lo hablo también por mi caso. El índice ayuda mucho porque está en el método Montessori. Es un método maravilloso para la formación de los niños. Los resultados que tiene ese método en particular es muy bueno. El niño entonces a los 24 meses. Es válido que ustedes pregunten y miren lo que yo siempre les digo, ¿de dónde aprendemos? De esos casos cercanos, de la información que nosotros tenemos del entorno. Ese es el aprendizaje nuestro, ¿sí? Esas son las situaciones que nos pueden ayudar a que yo opino esto, el otro opina aquello y demás. Ahorita vamos a hacer un ejercicio si alcanzamos. La verdad no sé cómo estamos de tiempo el día de hoy. Hacemos un ejercicio en torno a un análisis de un caso o lo dejamos ya para el día sábado como taller. Pasamos entonces aquí, lo que estábamos aquí, de 2 a 3 años, ¿cierto? Entonces adquiere un control de vejiga y recto. Entonces, si ustedes ven más o menos en esta edad, yo ya podría decir que un control esfínteres, ¿m? Entre los dos, a los 3 añitos. ¿Qué quiere decir? Que antes de yo puedo hacer como toda esa estimulación de mira, el pañal, la vasenilla o el sanitario, aunque digamos que son dobles procesos. Enseñar al niño la vasenilla y después al sanitario es hacer doble proceso. ¿Cuál es la intención? Enseñarlo a un mismo proceso de manera inmediata, el baño, ¿sí? El baño, de manera inmediata, el baño. Y no necesitaríamos hacer como adecuaciones después al mismo baño. Simplemente enseño el baño y ese sería como, digamos, la acción que se desarrolla de manera general. Todas las personas entramos al baño, ¿cierto? Aquí entonces adquiere un control de vejiga y recto. Los aprendizajes se dan por imitación, lo que yo haga es como la manera de orientar al niño y es lo que va a permear como en esas estructuras que él tiene. Reconoce su espacio, entonces este es mi espacio, estas son las actividades que me gusta desarrollar y demás. Todas las actividades se desarrollan bajo un sentido lúdico, es decir, el niño por naturaleza quiere jugar, quiere estar en interacción, quiere estar en procesos que sean de descubrimiento, de participación, de acción, entre otros. Aquí también hablamos del juego, muy importante ese componente del juego. Entonces, ¿cómo puedo yo abordar el juego desde los primeros meses de vida? Que de hecho es una necesidad. En Colombia se postula como un derecho, ¿cierto? Los niños tienen derecho a jugar. Es un principio de la educación infantil en Colombia y a partir de diferentes normativas de diferentes países también vemos que el juego tiene un papel fundamental en la formación del niño porque entendemos que el niño en sus primeros meses de vida aprende a través del juego. Las actividades lúdicas toman como uno de los elementos o herramientas principales el juego. Camina y corre con mayor precisión lo largo de los 2 o 3 años. Ya hay un movimiento dominado y lo puede desarrollar con mucha más precisión, que ya pasa de caminar a correr. Aquí disfrutan muchísimo de actividades de moldear plastilina, trepar, subir y bajar escalas, transportar cosas con esos carritos que son grandes. Entonces lleva cosas de un lado a otro y envasa. Pasa, por ejemplo, en la imagen lo que está haciendo es eso, envasar pasando una cantidad de arena de un lado al otro, ¿cierto? De los 4 a los 6 años hay unos movimientos mucho más independientes, ¿sí? Ya puede saltar, ya puede brincar, ya de hecho hay una independencia y una autonomía. Podemos estar trabajando con ellos a lo largo de esa edad, cómo podemos amarrarnos el cordón, abotonarnos la camisa, subir y bajar la cremallera, podemos vestirnos solitos, ¿cierto? Hay un automatismo de la marcha, entonces ya su proceso de la marcha debe estar muy bien adquirido y muy bien trabajado. Fluidez en el paso, entonces ya caminamos un poquitico más rápido y coordinación de todos los segmentos corporales. Entonces, de todas las acciones que yo realice, ya hay una coordinación establecida para ellas. Hasta aquí quisiera saber si hay alguna pregunta, duda o inquietud. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo va bien?
¿Todo bien? ¿Todo claro? Listo. Recordemos algo. Esto es una referencia, ¿sí? Es un proceso de referencia. En cada caso, de manera puntual, hay que hacer una evaluación extensa de acuerdo a las habilidades, a las destrezas y demás. Vamos con Lucecita. Día sin verte por aquí, ¿cómo estás? Hola, profe. Yo quisiera saber a qué te refieres con coordinación de segmentos corporales. Cuando el niño es capaz de coordinar, por ejemplo, actividades de movimiento mucho más específicas, ejemplo, voy a correr con el balón, cuando los niños empiezan como a patear el balón, entonces hay una coordinación mucho más establecida de esos segmentos corporales. Segmentos es como partes, ¿cierto? Entonces, eh, extremidades superiores, extremidades inferiores, ¿sí? Si por ejemplo yo voy a generar una actividad de recortar, entonces ya el niño va a coordinar muy bien toda esa parte de con una manito sostengo lo que voy a recortar y con la otra manito hago seguimiento a la figura, ¿sí? Eso es coordinación de segmentos, es decir, por partes de mi cuerpo hay una coordinación del mismo. Atiendo allí a tu pregunta. Mal. Buenas noches, sí, tenía una consulta. Con mi bebé tuve una experiencia que yo trataba de enseñarle patrón cruzado para que se arrastrara, pero en ningún momento me aprendió a arrastrarse, sino que se me quedaba viendo cuando le hacía los ejercicios y de repente empezó a gatear. No, no se arrastró. ¿Qué pasó ahí? Mm, digamos que no fue de su interés, adquirió más fácil la autonomía con el gateo, ¿cierto? Hay varias estrategias que pueden jugar a favor. Por ejemplo, para yo inducir el arrastre, puede ser que tú lo hayas puesto boca abajo, lo ponías boca abajo y se desplazaba o nunca lo hizo. Sí, se desplazó usando solo la mano derecha y la pierna izquierda. Ahí está bien, ahí está bien. Lo importante es que haya hecho algún ejercicio de desplazamiento y lo que hizo fue pulirlo de manera un poco más rápida, ¿cierto? Y generó el movimiento del gateo. Pero si yo coloco al bebé en algunos momentos de su día y demás boca abajo, él va a generar toda esa estimulación al arrastre, ¿sí? Hasta que lo perfeccione y lo convierta en gateo. Muy bien, vamos a pasar entonces por aquí. ¿Listo? Ya lo logramos hasta los 6 años, ¿sí? Ahí de manera general están los movimientos que ellos realizan. Dicen todas que excelente, todo bien, todo claro. Dice, en ocasiones hay que dar una formación a los padres, concuerdo contigo. Debido a que se nota en la actualidad, vemos muchos niños que son sobreprotegidos y no tienen las experiencias necesarias para el desarrollo de los niños. También, por ejemplo, ustedes no han visto que hay niños que tienen una distancia con las texturas. ¿Por qué? Porque a los papás no les gusta que se unten, que toquen, que se mojen, que esto y lo otro. Entonces tienen una oración como esa parte sensorial. Y los docentes nos enfrentamos a niños inmaduros en el desarrollo motor y no quieren hacer las actividades escolares. Es muy cierto, tienes toda la razón. Es válido lo que estás comentando y sí, sigo reiterando que lo más importante en el desarrollo es claramente intervenir con el niño, sí, pero es educar al padre, porque si yo no educo al padre de familia, pues voy a seguir como en la misma línea, porque van a haber vacíos en esos procesos de formación. Bien, continuamos entonces. Decimos acá, porque por aquí hay otro comentario en el chat. Profe, ¿qué pasa si al llegar a la edad no se cumplen como esos parámetros de motricidad? Lucecita, no recuerdo cuál era tu nombre, pero digo como aparece acá. En este caso, digamos que hay unas ventanas de adquisición. Normalmente Vygotsky en su teoría decía que el niño tenía alrededor de unos 4 mesecitos de distancia entre una actividad y otra. Ejemplo, si a los 24 meses no logró algo, a los 28 por lo general se puede evidenciar un avance, ¿sí? Si ya en esos 28 meses no se da, pues hay que, como te digo, hay que iniciar con un proceso de seguimiento.
principalmente el pediatra es el que nos va a decir, hay una situación de maduración, hay esto, hay lo otro. Y adicional, pues si yo puedo hacer un acompañamiento, ¿cierto? Desde esa parte educativa, también sería significativo. Mira, no te podría decir propiamente terapias, porque no sabemos cuál sea la situación de cada niño. En algunos casos se envían terapias, terapias ocupacionales, terapias de movimiento, pero sencillamente a veces puede ser que con un trabajito en casa, con un trabajo de acompañamiento y demás también lo logren, ¿sí? Es como ayudar a la evolución. O ya hay casos un poco más complejos, un poco más delicados, y así pues sí tendríamos que buscar como todo el tema de terapias y demás. Bien, entonces pasamos aquí a mirar, o bueno, según la educación, ¿qué ejercicio recomiendas específicamente? Pero ¿en qué caso? Es decir, ¿en qué caso y qué ejercicio? ¿En qué caso para decirte qué ejercicios puntuales se podrían recomendar? Tocaría mirar en qué caso puntual se estaría dando alguna situación para poder decir, mira, puedes realizar. Ah, ok. Espérame, yo te doy la palabra. Ya. Bravo, me toca, ¿cómo ando? Bien, Bueno, perdón. tranqui. Digamos, yo te confieso, yo, por ejemplo, aunque no creo que tenga nada que ver, pero asumiendo que así fuera, yo sufro de síndrome de Turner. Mi hermana sufre de síndrome de Rett. Bueno, pongamos más bien el caso de mi hermana, que sí es más serio. Ella, por ejemplo, a los 2 años perdió la marcha, ¿cierto? Es decir, ella no tiene una marcha normal, ella camina en puntas, ¿sí? También a nivel auditivo, no es que sea sorda, sino que tener síndrome de Rett, pues ella no te habla, no te responde. Y si tú le llamas, probablemente, como puede que te escuche y te mire, puede que no. No responde como a ese tipo, vamos a llamar estímulo. Entonces es ahí donde yo diría, ¿cómo interviene un profesor? Porque yo sé que también existe la educación pues, especial. Sí, digamos en mi caso que soy la hermana, pero que también estoy metida en el cuento de la docencia, pues, ¿cuál sería como ese paso a seguir? Porque yo no creo que por más de que yo no estudie educación especial, me tenga que quedar amarrada de manos viendo cómo en este caso mi hermana, no, pues involuciona, por así decirlo. Obviamente ella tiene sus terapias y con ella digamos que en ese sentido es un caso aparte porque acá la atendemos, pero asumiendo que hay otros niños que tienen una evolución mucho más terrible, hablando del mismo síndrome, pues cómo actuar, aparte porque no hablan. ¿Sí? Entonces, ahí también, ¿cómo identificar? Evidentemente, de pronto estoy como dando también las respuestas, evidentemente hay unas reacciones corporales, ¿cierto? Es decir, también hay, ay, se me fue la palabra. Bueno, uno no solo habla con la voz, también el cuerpo habla, pero igual es difícil entender, ¿no? Porque pues uno como que terminas adivinando. Y eso tampoco es justo, asumo yo, con un ser humano, porque eso es. Entonces, son como ese tipo de parámetros, cómo actuar cuando sabemos que evidentemente hay un caso, podríamos decir, médico, o sencillamente hay un retraso en ese desarrollo. Mira, como tú dices, hay un diagnóstico, ¿cierto? Y tú refieres que hay unas dificultades del lenguaje. ¿Qué se hace allí? Acompañamiento por un trabajo interdisciplinar. Entonces tenemos un fonoaudiólogo, un terapeuta ocupacional. ¿Cuántos años tiene tu hermana? Ella ahorita ya es mayor de edad, ya va para 22 años, pero por ejemplo, ella, pues yo la intenté meter al colegio, cuando estaba en el colegio, pero pues dado que el sistema de educación también es un poco débil, tengo que decirlo con este tipo de personitas, em, pues no supieron manejarla muy bien, nos la entregaron muy sucia y bueno, en fin, sucedieron muchas cosas que no permitieron que siguiera en el colegio. Y ella, educativamente, si nos limitamos a esa área, no tuvo un proceso. Sí. Sí, claro, hay muchas dificultades en las instituciones educativas, eso es claro, porque carecen en la mayoría de situaciones de estrategias o de mecanismos para atender la neurodiversidad, eso es clarísimo. ¿M? Pero aquí en este caso, como estamos hablando de que tu hermana ya es adulta, ¿sí?
de que ha venido con unos procesos en específicos, eso ya tiene que ver con un trabajo un poco más amplio, ¿sí? Con unos diagnósticos, con unas evaluaciones más precisas, y ya ese trabajo es un poco más extenso de acuerdo a los profesionales que la traten, ¿sí? Porque al haber un diagnóstico, hay unas evaluaciones específicas en su caso y hay unos procesos particulares. Y como es, reitero, un diagnóstico, hay que atender a las características del diagnóstico, al nivel del diagnóstico y a las orientaciones, en este caso de un neuropediatra, de un neuropsicólogo, ¿sí? Para poder realizar todo tipo de proceso. Claramente en las instituciones hay muchas falencias, sí, claro. Por eso el trabajo interdisciplinar es tan importante. Nosotros no nos podemos quedar con lo que hace la institución, porque si no tendríamos muchas ausencias. Entonces, en este caso, no te podría decir, mira, tienes que realizar esto, esto y esto, porque al ser un diagnóstico no sé en el nivel en el que ella se encuentre, ¿m? No sé las evaluaciones que le hayan hecho hasta el momento y tampoco sé los procesos que ella esté desarrollando. Entonces, en este caso, habría que acudir como a todo el historial clínico para poder entender cómo se debe proceder desde la participación de diferentes actores. ¿Listo? Profe, ¿es posible que se genere una dificultad motora como subir y bajar escalas por sobreprotección? No tanto como una dificultad, sino como una inmadurez del movimiento, ¿sí? O una ausencia de la posibilidad motora. Por sobreprotección, sí, hay mamás hasta que les da susto que los hijos caminen y se caigan y se tropiecen. Es válido también como esas situaciones, pero claramente hay un retroceso, pues, como en el ejercicio. Eh, Profe, ¿tú recomiendas que una persona discapacitada esté en un colegio normal, entre comillas? Mira, los procesos de neurodiversidad precisamente hablan de que nosotros no debemos excluirnos de las actividades, porque es que tú no vas a encontrar, digamos, una agencia de trabajos como tú lo estás dando en este sentido, una agencia de trabajos para personas discapacitadas. No, tú encuentras agencias de trabajo sin distinción alguna por lo general, ¿cierto? Ya cada institución se tiene como sus parámetros de contratación. Tú no vas al cine y dicen, este cine es para personas discapacitadas. No. Entonces, ¿cuál es la intención? Que haya una inclusión a la diversidad y que todas las personas, independientemente de las condiciones del desarrollo, estén vinculadas a los procesos escolares. Eso va a ayudar muchísimo. Ya ahí después como el trabajo que se realice de manera particular con cada caso. ¿Listo? Continuamos por aquí, principios del desarrollo motor. ¿Cómo va madurando el desarrollo motor? Entonces hay un principio que se llama el principio de la direccionalidad. En este caso, dice que consiste en explicar que la maduración dirige, ¿sí? De manera intrínseca, es decir, es un proceso que se desarrolla, ¿sí? De manera natural, en contraposición a las fuerzas ambientales. Es decir, que el crecimiento se ve impulsado de manera interna por la propia configuración orgánica del ser humano. Entonces aquí ese principio de direccionalidad me indica que nosotros, al ser la especie humana, tenemos una característica de desarrollo natural, que si bien hay que acompañar los procesos, nosotros estamos preparados para desarrollar cada una de las acciones. Comer, sentarnos, caminar, gatear, estamos preparados para ello, ¿sí? Simplemente estamos haciendo un acompañamiento, pero nuestro cuerpo está preparado para cada una de las acciones que puede desarrollar con sus posibilidades motrices. Como segundo principio, nos habla de la asimetría funcional, ¿sí? Y en este caso se habla de que el organismo tiende a desarrollarse asimétricamente. Pues ahí es donde nosotros decimos, no tengo un lado igual al otro. Por lo general, los brazos no son de la misma centímetros, milímetros y demás que el otro. Ya si digamos es una diferencia pues muy notada, muy prolongada, pues tiene que ver también con esa formación que se dio en ese periodo prenatal. Pero en este caso, hay un lado que se desarrolla mucho mejor que el otro, ¿sí? No sé si a ustedes les pasa que a veces uno se está peinando como mujer y uno dice,
Me peino más fácil un lado de la cabeza que el otro. O me gusta más cuando uno se está tomando fotos. Las personas siempre dicen, no, a mí me gusta más que me hagan este lado, mi lado es este. Sí, creo que les ha pasado. Eso tiene que ver con una asimetría funcional. Entonces siempre hay un lado que domina más el otro, ¿sí? Y en este caso, por lo general, el lado en donde nosotros tenemos esa asimetría es como el lado que maneja todo el proceso de la lateralidad. No sé si les pasa. Cuéntenme si ustedes identifican que su lado de preferencia es su lado de lateralidad. Cuénteme por aquí, sí, sí, sí o no, 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 en el chat. Evelyn dice que sí, Yusalia también, Angélica, Ana María, Jody, Emiliana, muy bien. Entonces, ese hace parte del principio de asimetría funcional. Y seguidamente está el principio de fluctuación autorregulada. Muy bien para Joa, Sara, Robert. Ahí estamos en esa participación. Me gusta mucho que lo hagan, recuerden. En este principio se habla de que el desarrollo motor no se manifiesta al mismo ritmo de todos los sistemas orgánicos. Entonces aquí es importante entender que mi desarrollo no es igual al de la otra persona. Por lo general, las mamás crean como sus nichos de desarrollo cuando tienen bebés. Entonces se encuentran con las personas, no sé, en las citas médicas, citas de vacunación, actividades que hacen para los niños, actividades en los centros comerciales. Bueno, lo que quiero explicar aquí es que yo puedo tener a mi primo, a mi hermano y los bebés nacieron el mismo día, se llevan la misma edad. Puede que hay uno que alcance cierta función primero que el otro. ¿Sí? Y no está mal, eso depende de todo ese proceso orgánico, porque yo puedo tener eh, acá los dos niños, pero un niño tiene un proceso, tiene un contexto familiar, tiene unas posibilidades motrices, tiene una estimulación, es decir, todo es totalmente diferente, no es igual, a pesar de que hayan nacido el mismo día, los papás realicen por lo general muchas actividades en conjunto, no, no quiere decir que al tener eso vayan a ser iguales en todo su proceso, ¿listo? Sino que hay unas diferencias de acuerdo a las posibilidades que cada uno tenga y esto se va a ir desarrollando de manera paulatina, de acuerdo a las necesidades de cada niño, a la estimulación del ambiente y a las posibilidades que el mismo ambiente genere. Dice por aquí, un diagnóstico temprano facilita también que uno como docente contribuya a su evolución. Claro, un diagnóstico a tiempo permite que yo actúe a tiempo. Madre, Andrés, Hola, ¿cómo está? Muy buena noche para todos. buenas noches. Yo quería preguntar, digamos, cómo influye el umbral del dolor en muchos casos en los desarrollos, digamos, motrices del cuerpo, ¿sí? O sea, al momento de realizar ciertas actividades o en ocasiones incluso que uno observa o escucha mucho de los niños en limitarse a hacer actividades porque hay unos que tienen una menor tolerancia, digamos, al dolor, ¿sí? O cosas que, digamos, que ejercitan de alguna forma su cuerpo y lo están preparando, pero, o niños que incluso, por ejemplo, sienten cómo crecen sus huesos, por decirlo así, ¿sí? Que hay casos como niños que sienten que están creciendo y sienten dolor al hacerlo, ¿sí? Entonces, como digamos, uno aborda estos casos para hacer más factible para el niño que se siga desarrollando sin que muestre un rechazo por el dolor. ¿Sí, sí me hago entender bien? Andrés, ¿eso es algún diagnóstico en específico? No, no, no en particular, pero, o sea, digamos, a veces uno muestra, digamos, o observa que los niños por el estímulo, o digamos así, presentan, digamos, en lo que están fortaleciendo apenas o su desarrollo, ¿sí? Uno ve como que hay un pequeño, como rechazo de que sienten que están trabajando el y no sé, y como que de pronto se cohíben a seguir haciéndolo por él. Bueno, la verdad, en este momento yo no tendría una respuesta particular a lo que tú estás diciendo. Tendría que haber una revisión allí del tono muscular, de la masa muscular, del crecimiento óseo, ¿cierto? Para yo poder determinar
que hay algún movimiento que yo haga y que me duela porque está creciendo, ¿sí? Que es como lo que yo intento entender de lo que tú estás hablando. Y realmente no logro tener como una respuesta a lo que tú estás preguntando, a ese cuestionamiento que formulas, porque la verdad nunca he visto un caso en particular, a no ser que haya un diagnóstico en específico en donde claramente hay una deficiencia de los huesos, hay una deficiencia de la masa corporal, de la masa muscular, ¿cierto? En esos casos sí, pero si tú dices no hay un diagnóstico, pero le duele cuando algo está en funcionamiento, la verdad no sabría decirte, porque por lo general uno camina y uno no dice, ay, me duelen las rodillas porque estoy caminando. No sé si es algo así eh, o es diferente, la verdad no logro entender. Creo que está por allí. Bueno, por aquí hacen varias preguntas con el principio de fluctuación. Así, dice una pregunta, mi niña no siente casi dolor. Está hablando de casos de injerto en su carita por un accidente, no lloró por nada, ni antes ni después. Bueno, eso es un caso particular, Evelyn. De pronto, pues tiene una tolerancia al dolor muy alta, podría ser, ¿sí? Lizeth García, ¿hay una edad para tener específico una dominancia lateral? Sí, más o menos entre los 3, 4 y 5 añitos, ¿sí? Se empieza a definir, digamos, cómo coge la cuchara, con qué mano o con qué pies que patea, agarra, ¿sí? Más o menos en esas edades te puedes empezar a ver. Y ya en el proceso de escritura que se da como a los 4 o 5 añitos que empiezan a hacer como más trazos, más coordinación y demás, allí ya identificamos una dominancia lateral. Blanca dice, los aprendizajes de los niños varían de acuerdo a su entorno, a la estimulación que reciben en las diferentes áreas de su desarrollo. Eh, Tengo entendido que este tipo de dolor de los niños se llama reumatismo infantil de crecimiento. Sí, por eso pregunto si es algo en específico, si es un diagnóstico en particular. Hernán, este principio de fluctuación también podemos decir que es el llamado diferenciación del ritmo. Eh, digamos que no, en este caso sería fluctuación autorregulada y es uno de los principios que tiene todo el proceso de desarrollo motor. Y aquí pues ya se ve cómo hay una adherencia como a un proceso específico del desarrollo del niño. ¿Listo? Vamos entonces a identificar algunas teorías del desarrollo motor. Estas teorías vienen desde hace muchos años y es importante revisarlas porque es con lo que nosotros hemos evolucionado y tenemos actualmente para trabajar, ¿cierto? Actualmente nosotros no hablamos de etapas, nosotros no especificamos como ciertos aspectos que manejaban los autores hace tiempo. Sin embargo, la aparición de estas teorías han permeado lo que nosotros actualmente trabajamos y desarrollamos, y es tener en cuenta como todas esas posturas para el desarrollo posterior. Hablamos entonces de las etapas de desarrollo de Piaget, ¿sí? Piaget fue un psicólogo, ¿sí? Que generó un proceso a partir de una teoría que tiene que ver con el desarrollo motor. También la denominó aprendizaje cognitivo, ¿cierto? En esas etapas, él decía que a través de cada maduración o logro de acciones se pasaba de una etapa a otra y las denominó de la siguiente manera. De los 0 a los 2 años hablaba de una etapa sensoromotora, en donde el niño a partir de los sentidos y las posibilidades motores conoce e identifica todo lo que lo rodea, ¿cierto? Entonces se decía pues que según Piaget, a esta edad el niño ya tenía que tener desarrolladas todas las habilidades sensoriales y motoras, gateo, la marcha, todos los procesos sensoriales, es decir, los sentidos, la vista, tacto, el olfato, para poder pasar a la etapa siguiente, que era la etapa preoperacional, ¿cierto? La etapa preoperacional marcada por algunas actividades motoras de acuerdo pues como a las posibilidades de movimiento. Continuaba con la etapa de operaciones concretas que tiene que ver pues como con un proceso un poco más educativo, académico, un poco más de proceso de maduración
en el caso de los niños, y finalmente operaciones formales que va de los 11 años en adelante. Entonces, la asociación es mucho más compleja, procesos de pensamiento, de asociación y demás. La teoría de Piaget actualmente pues se encuentra no invalidada, sino que nosotros decimos fue una investigación de hace muchos años, ¿sí? Y las generaciones de ahora nos están mostrando otras posibilidades de desarrollo. No es que no la tengamos en cuenta, de hecho, casi todos los estudios que nosotros hagamos en términos educativos vinculan a Piaget por todos los trabajos que él desarrolló. Pero en este caso, digamos que puntualmente, ahora mismo no se manejan muchísimo como sus teorías, porque ya han venido pues teniendo como evolución a lo largo de los años y hemos entendido que los niños no se desarrollan por etapas, sino que hay unas características puntuales de su momento de desarrollo y que hay que hacer un acompañamiento, un seguimiento, que hablamos del movimiento libre, libre desarrollo, ¿cierto? Tenemos algunos otros aspectos que actualmente son los que se abordan y ya digamos que el tema de las etapas, no podemos encasillar al niño en una etapa, simplemente hay un desarrollo de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus posibilidades, a sus intereses, a sus necesidades. Se dice entonces que Piaget sostenía que la acción es la génesis o el origen de todo el conocimiento humano. Entonces Piaget sostenía que a partir de lo que nosotros hacíamos, de lo que nosotros actuamos y de cómo lo hacemos, sea todo el origen y el conocimiento que nosotros desarrollamos para cualquier tipo de proceso. Está también la teoría de desarrollo de Wallon, ¿cierto? Que también es otra postura que se eh, estableció en los primeros momentos de las corrientes pedagógicas a lo largo del siglo XIX para hablar acerca de motricidad. Entonces, él habla de un estado de impulsividad que va de los 0 a los 6 meses. Entonces, allí habla de gestos explosivos, habla de las necesidades de los niños, hablan de evolución a las primeras necesidades. Seguidamente habla de un estadio emocional de los 3 a los 12 meses en donde ya hay gestos expresivos y afectivos, donde responde a una sonrisa y donde finalmente hay una importante evolución desde la afectividad. Seguidamente está el estadio sensoriomotor de los 9 meses a los 3 años, que es una etapa o una ventana de desarrollo muy amplia. Habla de la marcha, habla del descubrimiento y habla de la palabra. Y finalmente habla de un estadio del personalismo de los 3 a los 6 años, que habla de autonomía, habla de pensamientos y de gestos y de la importancia de la estimulación. Wallon, por su parte, hablaba o precisaba de que la motricidad tiene un componente que es desempeñado por la función tónica, ¿sí? Entonces él hablaba la motricidad a partir de la función tónica es la que logra tejer las actitudes y encontrar en relación con la acomodación, interpretación y vida afectiva. Entonces el autor sostenía que a partir de lo que su cuerpo lograba desarrollar, ¿cierto? Se hablaba de un proceso de acomodación, de interpretación para su desarrollo madurativo. Continuo a ello se encuentra Gesell, ¿sí? Con su teoría de las etapas de desarrollo. Entonces, Gesell hablaba también de una etapa de los 0 a los 3 meses, en donde el niño adquiere un movimiento ocular, ¿sí? Un control motriz de las manos y atiende a rostros humanos, que es un poco como lo que vimos hace un momento, pero estas son directamente postuladas por Gesell. De los 3 a los 6 meses sostiene la cabeza, aparece la risa, el murmullo, el juego con las manos y reconoce el vivero. De los 6 a los 9 meses adquiere el dominio del tronco, juega con los pies, manipula objetos. De los 9 a los 12 meses domina la motricidad fina en manos y pies, se sienta, gatea, conoce su nombre propio, como solo de los 12 a los 24 meses, que sería hasta los 2 añitos, puede correr y articular frases y palabras, ¿sí? Esta es como la postura de Gesell con cada uno de sus periodos de desarrollo y Gesell establece que los cambios de desarrollo son debido a la predisposición inherente del organismo, es decir, yo puedo ir evolucionando de acuerdo a las posibilidades innatas con las que nosotros nacemos, ¿cierto?
pero también es importante acompañarlas, estimularlas y fomentarlas. Entonces dice que esta predisposición es inherente al organismo para evolucionar de forma neuronal, muscular y hormonal. Es decir, todo lo que nosotros hagamos desde esa parte del desarrollo motriz me va a ayudar a lo neuronal, a lo muscular y a lo hormonal. Chicos, preguntas hasta aquí. ¿Preguntas? Ninguna, ¿todo está claro? Listo, entonces nuevamente, habiendo ya identificado todo esto, retomemos la pregunta que hicimos hace un momento, para que podamos identificar eh, si lo que estábamos hablando nos hace algún aporte a este cuestionamiento en específico. Volvemos al mismo cuestionamiento. Dice, ¿cómo identificar un retraso en el desarrollo motor? Antes de, hicieron algunas apreciaciones. Ahora, después de toda esta información, ¿qué podemos decir nosotros? Vamos a escuchar a Diana. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues mira, efectivamente hay que tener como punto de partida todas estas teorías del desarrollo motor, los hitos del desarrollo motor, que no son una camisa de fuerza, pero sí nos guían, son un derrotero, ¿no? Y tenemos que tener súper claro como una entrevista estructurada de antecedentes eh, pre, peri y postnatales, ¿no? Porque eso nos ayuda a complementar la información, el contexto en el que se desenvuelve el niño, si son padres sobreprotectores o al contrario, si tienen un estilo negligente en su crianza. Entonces, esos son datos que complementan una línea como, como, como es como son los sitios del desarrollo, pero que dependiendo de las características del ambiente en donde se desarrolla el niño, o el ambiente potencializa o el ambiente inhibe. Entonces, por eso hay que conocer el contexto. Muy bien, mira lo que tú estás indicando, el contexto. Identificar qué tiene ese niño o esa niña es muy, muy importante. Vamos a mirar con quién vive, qué hace, a qué se dedican, ¿cierto? Qué tanto tiempo pasan con su hijo, con su hija, qué hace esa niña o ese niño independientemente del momento de desarrollo, ¿sí? Para nosotros poder entender a qué nos estamos enfrentando, cuáles son las necesidades, cuáles son las posibilidades y demás. Porque yo no puedo evaluar simplemente porque yo vi que se movió mal, ¿sí? O que no coordina esto con lo otro. Vamos a mirar si fue simplemente que justamente cuando yo lo observé pasaron ese tipo de situaciones. Vamos a escuchar a Ana. Aló, muy buenas noches para todos. Pues, a ver, con el tema de cómo identificar un retraso en el desarrollo motor, le hablo desde mi experiencia como fisioterapeuta y por muchos casos que como, como fisioterapeuta he pasado. O sea, es importante mirar el contexto de lo que usted dice, dónde está el niño, con quién vive, cómo vive, pero recuerde que muchas veces los papás eh, se niegan a aceptar las cosas. Me pasó con un tema de un niño que lo diagnosticaron con autismo y eh, en la evaluación fisioterapéutica yo veía que él, de acuerdo a su edad, no iba con la etapa del desarrollo, ¿sí? Lo comenté con los papás porque ellos no lo habían llevado donde neuro todavía, no lo habían llevado a revisión médica. Y ellos no querían aceptar, ellos decían que no, que el niño solamente tenía, que era perezoso, que no quería hacer las cosas, pero yo lo veía frente a mi hijo porque se llevaban un año de diferencia. Entonces, es importante conocer esas etapas del desarrollo y mirar, bueno, desde el ámbito clínico de, como nosotros los fisioterapeutas que conocemos bien el tema
del desarrollo motor, que sabemos cómo van las etapas y qué se puede presentar en cada etapa. Es importante darle como ese apoyo a los papás por lo que le digo, o sea, muchas veces ellos no quieren aceptar esa realidad. Entonces es bastante, o sea, se complica un poquito ahí el tema porque muchas veces nos demoramos en los tratamientos, pudiendo iniciar un tratamiento muy temprano, ya empezamos unos tratamientos pues un poquito con las patologías avanzadas, por lo menos que no rolan, que no levantan cabeza, que no se sientan, que no caminan, que no balbucean, que no hablan. Todo esto se detecta en el tema de las evaluaciones, entonces por eso hay que evaluar muy bien, inclusive en las escuelas. En las escuelas con el tema de marcha, con el tema de apoyos, cómo saltan, todo esto es vital, no solamente en la parte clínica, sino también en la parte escolar, porque ahí también identificamos muchas patologías que de pronto pues no van a ser tan complicadas como un retraso, un síndrome Down, que ya pues tienen sus rasgos característicos, pero sí se detectan muchas patologías que en el ámbito médico no se detectan, por lo menos aquí donde yo vivo, pues me ha pasado mucho en el tema escolar, pues somos una comunidad que pues vamos un poquito lento en cuanto a muchos programas y proyectos. Entonces, muchas veces los niños tienen ya en una edad escolar un pie plano que les dificulta la hora de la marcha, la hora de correr. Tenemos unos llenos varos, unos llenos valgos muy marcados. Entonces, todas estas cosas pues se identifican a muy temprana edad. Entonces, pues es importante no solamente mirar el contexto clínico, sino también la parte social. Muchas gracias. Ana, muchas gracias a ti por ese compartir desde esa postura clínica. Lo que tú dices orienta muchísimo a las personas que están aquí, porque nosotros abordamos todo desde la parte educativa, ¿cierto? Y aquí nos estás diciendo cuán importante también es entender qué pasa en esos contextos educativos para ustedes como profesionales desde lo clínico poder actuar. Mabel. ¿Qué tal? Bueno, a mí me parece que esa pregunta, ¿cómo identificar un retraso en el desarrollo motor? Me preguntaría ¿de qué lado? Porque si es del lado de los padres, tenemos un problema, porque hoy tenemos padres adolescentes, padres adictos, padres de bajo nivel de educación. Entonces tendríamos que enfocarnos más que nada en el profesional que atiende a esa madre en el momento del parto y el que, entre comillas, seguirá, digamos, el desarrollo del niño, que tengamos en cuenta que siendo cualquiera de estos padres tranquilamente pueden no llevarlo nunca más a los chicos, ¿no? Entonces, estamos en un problema. Es difícil. Yo ahora, haciendo memoria, digo, yo a mi hija la llevé siempre a control, ¿no? A control pediátrico después que nació. Entonces, esa interacción hace que la frecuencia, que el médico pueda ver si hay algo que no va, que no corresponde, o algo que se pueda, digamos, detectar desde digamos, con anticipación, digamos, ¿no? Pero bueno, era mi postura, era mi, no sé, mi dedicación, pero al tener todo este grupo de padres y que se está dando muy seguido, yo lamentablemente tengo que decir que voy caminando por la calle, por la calle y veo padres totalmente, ¿cómo decir?, desatendidos de los hijos, ¿no?
Y hay veces voy a yo eso me lo pregunto, ¿los llevarán a control? Padres jovencísimos que, bueno, algunos seguramente estarán apoyados por sus propios padres, no lo sé, pero tenemos por lo menos donde yo vivo, hay muchos padres, adolescentes, muchos padres con adicciones, que eso también perjudica el control, digamos, no sé, el cuidado y bueno, y la educación también. Eso quería decir. Muchas gracias, Maud. Y vamos a dar paso finalmente a Pilar. Buenas noches. Hola. Hola. Sí, Sí, ¿me escucha? sí, sí, sí. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo identificar un retraso en el desarrollo motor? Yo soy maestra de primaria. Tengo una pequeña que nació con hipotomía severa. Y es importante, muy importante, como decía anteriormente la compañera, conocer y detectar conocer muy bien las etapas de desarrollo de los niños para poder identificar si hay un retraso en el desarrollo motor. Y muy bien lo decía, ¿no? De que en las escuelas tenemos muchos problemas sobre esta situación, pues tenemos un gran problema social, que hoy en día los jóvenes, los padres jóvenes, no aceptan, no aceptan, hay una negación total ante cualquier situación que se identifique de los niños. Por mucho que como maestras tratamos de ayudar, tratamos de apoyar, pero hacen mucho los padres de familia para que este niño o esta niña pueda tener una atención adecuada. En el caso mío específicamente de mi pequeña, ella cuando nació con hipotomía severa, ella no tenía movilidad del cuerpo en su totalidad. Me costó mucho porque en el lugar donde yo vivo, sí hay fisioterapeutas, pero no especializados en esta situación. Entonces a mí me costó mucho y tuve que actualizarme, aprender de fisioterapia, aprender de simulación, aprender de muchas cosas para que a mi niña yo la saque adelante porque no me rendía que me digan los doctores o los médicos que ella no va a tener movilidad, va a estar postrada en cama toda su vida. Gracias a Dios y a la perseverancia que hemos tenido nosotras, mi pequeña aprendió a caminar a los 6 años, no gateó, me costó eso, y no pude ayudarla en esa situación, pero sí, poco a poco, con muchos ejercicios, con mucha perseverancia, logramos que ella tenga la movilidad, pueda caminar. Hoy en día tiene todavía una dificultad, pero muy leve, que es en el lado izquierdo, en la cual ella tiene debilidad en el lado izquierdo, ella no corre, ella no brinca, pero lo más importante es que ella camina y bueno, eso es lo que hay que hacer, hay que perseverar y hay que empujar a los padres a que sean perseverantes y ayuden para que ese pequeño o esa pequeña no, no esté postrada o ver que no tenga un futuro en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pilar. Muchas gracias a todos por la participación que han generado en este espacio. Eh, Muy agradable el compartir que realiza cada uno de nosotros, las situaciones que eh, han permeado las vidas de ustedes y que también las traemos a colación aquí para poder identificar a qué podemos encontrar nosotros en el mundo en términos de todos sus procesos de desarrollo. Vamos a tomar un descansito, una pausa activa para continuar entonces con el encuentro siguiente de neurodiversidad. Quienes se quedan
No se desconecten y ahorita nos volvemos a encontrar. Listo, un abrazo para todos. Feliz noche para los que de pronto no continúan en la formación siguiente. Nos encontramos nuevamente mañana. Gracias.